A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fuerza Motriz. En esta ocasión nos acompaña en esta coproducción con AEADE, la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices. Nos acompaña en este momento el economista Alberto Acosta Burneo, quien tiene una amplia experiencia en el ámbito económico, ahora en el ámbito automotriz. Él tiene una vasta experiencia, es máster en economía en la Universidad de Nueva York, tiene un MBA también en esa universidad, es editor de análisis semanal en la versión en español y en inglés, realiza varias consultorías en actividades políticas y públicas a nivel del sector empresarial, dicta seminarios dentro del ámbito universitario y en todos aquellos foros donde requieren de un análisis técnico, sobre todo económico, de la situación del país y ahora dentro del sector automotor. Bienvenido, Alberto, a este programa. Una primera pregunta es, los ciudadanos, los ecuatorianos quienes nos miran, se dan cuenta que hay una gran cantidad de vehículos. En el año 2017 vemos en las ciudades un crecimiento del sector automotor. ¿Cómo se ve este crecimiento comparado con el año pasado, el año 2017, y cómo se lo ve en una perspectiva de 5 años hacia atrás? Bueno, vemos que 2016 fue el año de la crisis económica, la economía cayó 1,6%, y todo lo que se compare contra 2016 parece un crecimiento impresionante. Pero en realidad las cifras hay que analizarlas con un periodo un poco más largo, y si analizamos unos pocos años atrás, más allá de 2016, nos damos cuenta que en realidad lo que estamos viendo es apenas una recuperación y que estamos volviendo en cuanto a la venta de vehículos, particularmente, a los niveles que teníamos en marzo de 2015. Es decir, hemos llegado a esos niveles de 2015, no podemos hablar, a pesar de que si se compara con 2016 uno dice qué gran recuperación, en la práctica no es así, es simplemente regresar a un nivel que ya tuvo la economía antes de la crisis. Y esto sucede no solamente con el sector automotor, sucede con todos los sectores. Prácticamente la totalidad de las ventas de las empresas que 2017 presenta una recuperación, si comparamos con 2015, muchas veces todavía no alcanzan los niveles de 2015. Es decir, la economía todavía no llega a superar la crisis de 2016. Es decir, no estaríamos en una aparente bonanza como mucha gente percibe dentro del mercado. Parecería que es una recuperación frente a unas inversiones que en el sector automotor se hicieron de manera significativa hace algunos años, pensando en una industria de 140,000 unidades. Hoy en día estaríamos cerrando en 105,000 aproximadamente, habría que ver qué sucede con los meses de noviembre y diciembre, pero con la tendencia que tenemos hoy en día, iríamos a 605,000 unidades, lo cual sigue teniendo un nivel inferior. Vemos también que el crecimiento económico está relacionado con vehículos comerciales o los vehículos de carga y de pasajeros. Vemos también un crecimiento ahí más bien un poco más tímido, aunque crecimiento. ¿Podría ser para el ciudadano un indicador de crecimiento económico el ver vehículos comerciales circulando por la ciudad de Quito? Bueno, definitivamente es un síntoma, el que las ventas estén recuperándose es un síntoma de que la economía también gradualmente se está recuperando. Lamentablemente el problema aquí es que la recuperación económica vemos que es muy lenta, a diferencia de crisis anteriores, cuando al año siguiente la economía crecía a niveles de 4 o 5%, en esta ocasión, en este año la previsión oficial es que crezcamos apenas un 0,7%, es decir, un crecimiento lento. Claro, comparado, como digo, con el año 2016, que fue un año tan malo,
lo sentimos como que las cosas están avanzando rápido, pero en la práctica son niveles de crecimiento muy bajos que sí se ven reflejados en los niveles de ventas, en las ventas de vehículos, y yo creo que lo que queda del año va a seguir siendo positivo, porque también hay que estar claros qué es lo que está impulsando este crecimiento, y detrás de este crecimiento está una política del gobierno de agresivo endeudamiento. El gobierno se endeuda, consigue fondos en el exterior. En las últimas semanas consiguió casi 4.000 millones de dólares en distintas operaciones. Ese dinero entra a la economía, comienza a circular, llega a las familias porque el gobierno hace pago a sus proveedores a su vez pagan sueldos, pagan a sus proveedores, y eso finalmente se transforma en dinero que las familias pueden consumir. Entonces yo creo que la perspectiva para lo que queda del año es que siga esta tendencia a la mejoría, una tendencia creciente. Hay liquidez en la economía, liquidez fresca que ha llegado con todo este endeudamiento nuevo del gobierno. Lamentablemente la pregunta aquí es cuán sostenible es, porque dependemos de otro nuevo endeudamiento del gobierno para que traiga plata a la economía. Pero sí, mientras tanto, mientras dure, es positivo y vamos a tener todavía una tendencia de ligera recuperación durante los próximos meses. ¿Qué tan adecuado es esta posición de comprar bienes y dentro de ellos del vehículo y basarnos en ese crecimiento sustentado en una deuda? Hablando de la economía del hogar, llegamos con un nuevo vehículo a la casa, muy bien por la familia feliz. Sin embargo, atrás de esa compra hay un endeudamiento importante. ¿Qué tan saludable es eso para esa economía de ese hogar? Mira, yo creo que no hay que temerle al endeudamiento. Lo que hay que ser es responsables, como en todo. Un padre de familia tiene que saber cuánto destinar de su ingreso familiar a pagar deudas. Y la regla de oro es que no sea más de una tercera parte. El pago de la cuota, incluyendo los intereses, no debe ser más de la tercera parte del ingreso familiar. Si es que la deuda uno asume deudas por montos mayores o comienza a sumar deudas de la tarjeta, del crédito hipotecario, el crédito automotor, y comienza a sumar deudas por todo lado indiscriminadamente, uno desgraciadamente puede llegar a una situación de insostenibilidad. Pero eso no significa que las deudas sean malas. Las deudas son buenas porque nos permiten adelantar el consumo, nos permiten satisfacer necesidades que las familias tienen y cosas que las familias valoran. Entonces yo creo que es positivo que la familia evalúe bien su presupuesto y siempre que esté de acorde a su presupuesto dentro de sus capacidades, siempre, como dice el refrán, hay que estirar la sábana hasta donde alcance. Y bueno, en el Ecuador el vehículo se ha convertido ya no en un artículo de lujo, sino más bien un bien que finalmente en las familias produce y rinde resultados económicos, porque lo utilizan para movilizarse, pero también para transportar mercadería, para hacer negocios, en fin, es decir, también es un elemento que ayuda a ese desarrollo económico. Definitivamente, y vemos que la tecnología también está trayendo una transformación en el sector del transporte. Hay aplicaciones como Cabify y Uber que permiten que cualquier ciudadano pueda generar ingresos de su vehículo. Es una alternativa que permite esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, lo que se llama la cuarta revolución industrial que está viviendo a nivel internacional, que permite generar ingresos en donde antes no existían. Entonces yo creo que al vehículo hay que verlo como cada familia tiene que evaluar su necesidad y es una decisión que cada una debe hacer, cuánto lo necesita, y puede ser inclusive una fuente de ingresos definitivamente. En muchas economías se habla de las burbujas, se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos ocurrió, de alguna manera en algunos países latinoamericanos. ¿Estaríamos nosotros en una burbuja automotriz? No, yo creo que eso es difícil de ninguna manera. Inclusive lo que hemos visto es que ha caído, 2016 cayeron fuertemente las ventas de vehículos, igual que las ventas de muchísimos otros sectores de la economía. Entonces yo creo que estamos muy lejos de una burbuja, como digo, estamos recién en una recuperación y todavía no podemos ni siquiera decir que hemos llegado a niveles sostenibles similares a los previos a la crisis. Yo creo que inclusive eso va a depender mucho de qué es lo que haga el gobierno, de cuánto se endeude, de cuánta plata entre, y mientras el gobierno no logre traer la misma cantidad de dinero, la misma cantidad de endeudamiento, las ventas nuevamente tienen el riesgo de volver a caer. Entonces aquí la clave más bien es que la economía necesita otro motor que impulse el crecimiento, y en este caso debe ser la productividad y la competitividad, que es una fuente sostenible de crecimiento, un crecimiento que venga atado de la inversión privada que genere riqueza. Todavía no se ha dado ese cambio, entonces yo creo que vamos a estar en esta situación inestable de crecimiento mientras hay dinero que trae el gobierno vía endeudamiento, y contracción cuando no hay ese dinero. Hablemos de balanza comercial. El Ecuador esencialmente es un país exportador de crudo pesado.
Pero si miramos y vamos a la bahía de Guayaquil, vamos a la calle Ipiales en la ciudad de Quito, vamos al comercio en la ciudad de Quito, somos importadores, por esencia somos importadores. ¿Por qué este estigma y por qué tanta preocupación del gobierno respecto de la balanza comercial si la balanza, hasta donde entendemos, es positiva en este año? Bueno, aquí hay que estar claros, inclusive en años anteriores cuando fue negativa, hay que entender que es realmente un mito esta preocupación por la balanza comercial. Durante la bonanza tuvimos algunos años de balanzas comerciales negativas, pero hay que entender qué produjo esas balanzas comerciales. Y lo que está detrás es que cuando un país decide invertir mucho más rápido e invierte más que lo que ese país ahorra, tiene que acudir al exterior a traer bienes de capital, a traer servicios, y es lo que sucedió durante la bonanza. El gobierno decidió hacer una gran cantidad de obras de infraestructura, hidroeléctricas, carreteras. Todo eso requirió que se importen servicios de ingenieros, que se traigan las turbinas, que se traiga una cantidad de bienes, de insumos necesarios para hacer esas inversiones. Y el resultado fue un déficit de balanza comercial. ¿Era negativo, era malo que haya ese déficit de balanza comercial? Definitivamente no, porque el país estaba invirtiendo más rápido de lo que tenía ahorro nacional. Entonces el déficit de balanza comercial no es algo negativo. Por otro lado, no es algo inevitable o algo que la gente va a decidir comprar en el exterior hasta que queda sin un solo centavo y cae muerta. Eso no sucede. Las familias destinan una proporción de sus ingresos a la compra de ciertos bienes y de esa proporción una parte son bienes importados, pero en un momento en el que ya no van a seguir destinando cada vez más recursos, sino que llega un límite en el que dicen hasta aquí, esta parte yo destino a productos de tal tipo, pero no voy a destinar mucho más. Entonces la preocupación de que el déficit de balanza comercial nos va a terminar matando no es real. Muchas veces es un síntoma positivo de que en el país se está invirtiendo de manera muy fuerte, y eso viene sobre todo del lado del gobierno, aunque el sector privado también puede invertir fuerte, y si invierte fuerte se va a ver reflejado en un déficit de balanza comercial. Entonces yo creo que hay que bajarle la preocupación al tema comercial, y más aún ahora que tenemos todavía superávit, pero inclusive si volviéramos a tener un déficit, no es algo que deba ser un motivo de preocupación. El tema de motivo de preocupación es cómo impulsamos las exportaciones. Eso sí debería preocuparnos, porque lo importante es que un país genere riqueza de manera sostenible, y producir más genera riqueza, aunque el comercio también genera riqueza. La importación de vehículos, ya entrando en el sector automotor, ¿es productor de riqueza? Porque este estigma de importador igual pobreza es un asunto que complica, es decir, desde el punto de vista de las autoridades. ¿La importación de esos vehículos están produciendo riqueza interna? Yo creo que hay una concepción generalizada que se quedó anclada en el pasado, en pensar que solamente la producción genera riqueza. Si estuviéramos hablando de esto, tal vez los fenicios nunca hubieran sido un pueblo rico, fueran pueblo de comerciantes. En realidad las grandes civilizaciones a lo largo de la historia se desarrollaron y obtuvieron riqueza a través del comercio. Y hay grandes ejemplos de civilizaciones que se desarrollaron, civilizaciones muy ricas, que se desarrollaron en base al comercio. Claro, en esta visión actual que prevalece en el Ecuador, de menospreciar al comercio, se cree que el comercio no genera riqueza, que lo que genera riqueza es producir. Cuando las dos cosas generan riqueza, se puede generar riqueza produciendo, se puede generar riqueza comerciando. Y hay que hacer las dos cosas, no tenemos que hacer de menos a ninguna de las dos. Este fantasma de mantener la dolarización que se menciona, las autoridades mencionan, bueno, estas medidas que estamos tomando es para proteger la dolarización, ¿son lógicas en estas circunstancias donde la balanza es positiva? Inclusive con balanza negativa, el pedirle al sector privado que deje de importar es cargarle con el costo del ajuste a quien no provocó ese desequilibrio. El desequilibrio, como digo, durante la bonanza, cuando tuvimos grandes déficits comerciales, se debió a un Estado que invertía mucho. Entonces, si el gobierno realmente le preocupaba que salgan tantos dólares, lo único que tenía que hacer era reducir el déficit fiscal, gastar menos. Si el Estado invertía menos, desaparecía inmediatamente el déficit de balanza comercial. Pero el Estado, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, el Estado quería seguir gastando, seguir invirtiendo, invirtió muchísimo durante la bonanza, pero le dijo, usted, sector privado, deje de importar. Entonces le cargó con el costo de una déficit que no produjo y no fue causado por el sector privado, pero le cargó al sector privado diciendo, usted deje de consumir porque usted está causando este déficit, cuando en realidad el déficit se provocó por la inversión pública. Y aclaro, nuevamente, no es negativo ese déficit.
solamente era un síntoma de que el Estado estaba invirtiendo mucho y que estaba invirtiendo más que lo que la economía ahorraba. Y eso simplemente significaba que el país está acumulando stock de capital, que es bueno, porque un país que acumula stock de capital tiene más posibilidad de crecimiento a futuro. Entonces yo creo que aquí hay que estar muy claros, no tratar de cargarle a quien no le corresponde, y en este momento, si el gobierno quiere, como menciona, que le preocupa que la salida de divisas, entonces debería ir a la causa. El déficit fiscal, tenemos un déficit fiscal que este año probablemente cierra alrededor de un 7% del PIB. El próximo año se plantea que nuevamente tengamos otro déficit fiscal muy importante. Entonces, la manera de reducir los desequilibrios en balanza comercial y en cuenta corriente vienen por el lado de reducir el déficit fiscal. El rato que se reduce el déficit fiscal, desaparece el déficit de balanza de cuenta corriente o de balanza comercial. Volviendo, Alberto, al tema del consumidor local. ¿Por qué en el Ecuador los ecuatorianos, frente a una crisis, compramos vehículos? ¿Por qué hemos visto este síntoma? ¿Encontramos en la compra del vehículo como una protección frente a una circunstancia de riesgo que miramos? Yo creo que la crisis incrementa la incertidumbre en la economía, nos hace dudar de qué tan seguro va a estar nuestros recursos, si vamos a poder utilizarlos a futuro o no. Y entonces la compra de vehículos es una alternativa, porque los ciudadanos dicen, es algo que lo quiero disfrutar, de hecho me he esforzado por ahorrar este dinero, o el ahorro que pueda generar a futuro, quiero utilizarlo en comprar un vehículo que me da una satisfacción inmediata, es un bien tangible, que lo siento, que lo tengo ahí. Entonces yo creo que hay esa situación psicológica de pensar que el vehículo es una manera de ahorrar, y así es como lo ven los ecuatorianos, y cuando vemos los escenarios de incertidumbre, vemos que la gente sigue comprando vehículos y que sigue interesada en su dinero utilizarlo en ese tipo de actividades. Bien por la confianza en el sector, en el sentido de que a través de la compra de un vehículo tengo seguridad, tengo tranquilidad a nivel familiar. Hemos estado recientemente en las mesas de diálogo y nuestro sector ha sido muy activo. Sin embargo, el desenlace final no fue esperado de acuerdo a nuestras previsiones. ¿Fue adecuado el que estemos en las mesas de diálogo? ¿Fue correcto? ¿Debemos manejar de esa manera si nos sentamos en esta mesa juntos y establecemos unas expectativas y luego las expectativas no se dan? ¿Debemos seguir en el diálogo? Bueno, yo creo que hay que participar en los diálogos. El sector privado tiene que estar en los diálogos porque tiene que participar en la construcción de la política pública. No puede ser que la política pública la hagan solamente unos pocos burócratas que no conocen de la realidad de los distintos sectores y que quieran definir cómo deben operar las distintas actividades económicas. Es necesario que los involucrados participen. Lo que sí creo es que lo que tal vez la falencia en los diálogos que se realizaron por parte del sector empresarial es que se debe haber entrado con mucha claridad en las líneas rojas o los principios que no se iban a poder traspasar. O sea, decir, hay cómo negociar todo, pero estos puntos son los que no se pueden dejar de lado. Y en eso yo creo que debía estar, por ejemplo, un tema de una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, no sustitución de importaciones. Yo creo que eso era parte de los principios del sector empresarial. No puede seguir aceptando, claro, que se debe desmantelar gradualmente, aceptar eso, pero de tener claros que hacia allá es hacia donde se debe ir. Y que eso debía haberse puesto sobre la mesa desde un inicio, más que una infinidad de propuestas que son las que se hablaron a través de la prensa, y se hablaron de varios miles de propuestas o de cientos de propuestas que en realidad son temas que se pueden discutir, se pueden llegar a acuerdos, pero yo creo que no hay más de 3, 4, 5 temas que son las líneas rojas que el sector empresarial debe tener bien claros, debe poner sobre el tapete, es decir, sobre esto es lo único que no podemos ceder, todo lo demás podemos discutir y podemos llegar a acuerdos. Y el cómo llegar a estos objetivos tiene que ser también materia de conversación. De lo que hemos podido analizar, ¿estas medidas favorecen o perjudican a nuestro sector? ¿Cómo se ve desde el punto de vista económico? Bueno, yo creo que principalmente perjudican a los ciudadanos, porque el gobierno lo que plantea es un plan económico que se basa en 3 principios básicos. Primero, sostener el gasto público como primera prioridad. Y la manera de sostenerlo es acudiendo al sector privado con lo que llama corresponsabilidad, que no es otra cosa que pasarle la cuenta al sector privado. Significa más impuestos. Más impuestos que finalmente, aunque de manera inmediata lo paguen las empresas, se transfieren vía precios a los consumidores. Entonces somos los consumidores, los ciudadanos, quienes vamos a pagar mayores precios para poder cubrir con esos impuestos que ha puesto el gobierno.
El segundo tema insiste en la sustitución de importaciones. Nuevamente, los mayores perjudicados somos los ciudadanos. Los siguientes mayores perjudicados son las empresas productoras nacionales que supuestamente se quiere beneficiar porque se mantienen mercados cautivos, mercados ineficientes con altos costos de producción. Los productos en el Ecuador son más caros que lo que son en países vecinos. Y eso en el sector automotor es evidente. El costo que tiene un vehículo en el Ecuador, el porcentaje que se paga de impuestos en un vehículo es gigantesco frente a lo que cuesta ese mismo vehículo en Colombia, en Perú o en cualquier otro país de la región. Y el tercer tema tiene que ver con esta preocupación de traer dólares a la economía o de que no salgan los dólares. Entonces se insiste con medidas como una tasa que se está colocando ahora al retiro de efectivo de las instituciones financieras. Medidas que son nocivas para la salud de la economía y siguen afectando al ciudadano. Entonces, en resumen, estos tres principios de la política económica son los mismos principios que se aplicaron durante la década anterior y ahora se quiere esperar resultados distintos aplicando las mismas recetas. Simplemente es un sinsentido. Vamos al tema de la proyección del 2018, tema interesante, tema que apasiona a mucha gente. Tenemos la bolita de cristal para saber qué va a pasar en el 2018 en el sector automotor. ¿Cómo se ven las perspectivas del sector? Mira, en el corto plazo vamos a ver que la economía ecuatoriana continuará recuperándose, pero muy lentamente, porque la economía está atravesando un proceso de corrección económica. ¿Qué implica la corrección económica? Durante la bonanza, los precios en el Ecuador subieron muchísimo. Nos volvimos mucho más caros, los precios crecieron un 25% más que en Estados Unidos durante la década. Entonces, cuando se produce la crisis, nos encontramos con un país costoso para producir, que tiene problemas para competir, que tiene problemas para exportar, y para competir inclusive en el mercado local, porque el producto importado viene mucho más barato que el producto nacional. Entonces vemos cómo la corrección económica viene por el lado de esa corrección en los precios. Los precios tienen que irse ajustando, tienen que crecer menos que en países vecinos. En palabras sencillas, tenemos que abaratarnos. Esa es la corrección económica. Entonces para 2018 va a continuar esa corrección económica. Tendremos algo más de crecimiento del que hemos tenido o el que tendremos en este año. Para este año, como decía, se espera un crecimiento del 0,7%. El próximo año el gobierno está hablando ahora ya de un crecimiento del 2%. Son niveles de crecimiento bajos, considerando que el crecimiento poblacional es 1,5%, es decir, prácticamente crecimiento nulo per cápita. Entonces, la perspectiva para el próximo año es que continuaremos en esta debilidad económica, una tendencia hacia una ligera recuperación. Como el gobierno insiste en el gasto público, todo dependerá de qué financiamiento consigue el gobierno, y el resultado es que el país se sigue endeudando agresivamente y que eventualmente van a tener que tomarse medidas correctivas, y ojalá que no sean excesivamente dolorosas, porque el gobierno, con su estrategia de endeudarse y seguir gastando, lo único que hace es empujar el problema para adelante. Entonces 2018 será un año en el que se seguirá empujando el problema, y en el resultado en cuanto a ventas será mejor que 2017, yo creo que sí va a ser mejor que 2017, pero no va a ser un año extraordinario, no va a ser un crecimiento fuerte, sino que seguiremos con esta languidez económica, crecimientos relativamente reducidos por algún tiempo más. Del lado del consumidor, los precios, por esta corrección a la que se hizo referencia, permitirán una mayor competencia, una sana competencia y posiblemente precios competitivos para el consumidor en cuanto a los vehículos. Yo creo que hacia allá es hacia donde tienen que ir las cosas, porque la debilidad económica impulsa a las empresas a buscar reducir precios para poder seguir vendiendo, para poder seguir compitiendo. El problema es que hay fuerzas contrarias a este proceso de corrección económica, como es la política de sustitución de importaciones. Entonces, si bien la economía está ajustándose con los precios a la baja, por el otro lado viene el gobierno con su plan económico y dice: yo voy a incrementar el costo del producto importado, y toma algunas medidas. Espera recaudar 1.400 millones de dólares en recargos a las importaciones, y eso va en sentido contrario. Entonces va a hacer que muchos de los bienes más bien suban de precio, aunque la corrección económica lo que estaba llevando era más bien hacia la baja de los precios. Entonces el gobierno con esto, ¿qué es lo que hace? Pospone la corrección económica, agrava los problemas de competitividad, los problemas de productividad, nos complica más aún competir, y realmente no ayuda a la economía, sino que hace que sigamos con este crecimiento lento, porque la única manera de acelerar el crecimiento es logrando ser más productivos, más competitivos, que no es otra cosa que producir más y mejor con menores costos. El consumidor entiende cuando escucha medidas económicas
para el sector empresarial como una medida que le va a afectar solo al sector empresarial. ¿Cómo hacer que nuestros ciudadanos comprendan que el hecho de tomar medidas contra el sector empresarial les afecta a ellos como consumidores? Porque ellos se sienten desmarcados de esa circunstancia. Sí, es lamentable porque hay que estar muy claros que todos los cargos o incrementos en costos de producción finalmente se transfieren al consumidor, porque el ingreso de las empresas proviene de lo que paga el consumidor. Cuando compra un bien o un servicio paga un precio, y ese es el ingreso de las empresas, y ese precio tiene que cubrir todos los costos de producción, los impuestos, y entonces todo se transfiere en distintas proporciones. No todos los productos se transfieren en la misma proporción, pero en distintas proporciones todos estos incrementos en impuestos o incrementos en costos de producción o incrementos en el costo del producto importado, todo eso se debe ver reflejado en incrementos en precios al consumidor final. En definitiva, quien paga siempre todos estos costos es el consumidor. Somos los consumidores, los ciudadanos, quienes vamos a tener ahora productos más caros, debido a todas estas medidas de que ahora se cargan más impuestos, que el gobierno piensa recaudar alrededor de 400 millones de dólares de nuevos impuestos, y más recargos al producto importado, 1.400 millones de dólares que van a sacar del bolsillo de los consumidores a través de los recargos del producto importado. Muy interesante, nos acompañó el economista Alberto Acosta Burneo, con quien hemos dialogado respecto de lo que ha ocurrido en el año 2017 y lo que va a ocurrir en el 2018, aparte de cuáles son los motivos o las razones económicas que hacen que nuestro sector haya crecido frente a años anteriores y esas perspectivas del próximo año. Muy interesante, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.